Bueno, saludo a todos. No tenemos mucho tiempo porque mañana dice que ir al Palacio de Su Santidad y hacer unas recitaciones que hay que memorizar hoy. Y bueno, pues como me habéis pedido a través de Marta que hiciéramos esta sesión de preguntas y respuestas, pues he hecho un poco de tiempo en mi agenda. Hoy habéis llegado a Dharamsala y seguramente para algunos de vosotros es la primera vez, o para otros ya habéis llegado muchas veces. Podéis servir eso si queréis, ¿no? Para beber algo. Pero bueno, de todos modos, quería deciros a todos, bienvenidos, Tasidle. ¿Y qué es lo que queríais? Lo que teníais pensado? ¿Pensáis que es mejor? ¿Tenéis preguntas que hacer? ¿O queréis que se los explique alguna cosa primero y luego hacer alguna pregunta? Sí, uno no tampoco. Que la cara es un ratito. Ya es que... ¿Y qué queréis, Pepe? ¿De qué queríais que os hablase que sea? Una pequeña introducción al budismo para que la gente se... No, tengo otro todo. Entonces, habéis dicho introducción al budismo. El budismo en tibetano se llama Nangche, que significa la religión interna, ¿no? El dharma interno. Y esto ya nos da una pista, una idea sobre qué es lo que significa el budismo, que es una religión que se ocupa de la mente. O sea, es una disciplina de la mente. Dentro del budismo también tenemos otro tipo de prácticas que podrían considerarse externas, como por ejemplo tenemos un rosario, hacemos giros alrededor de los templos, hacemos ofrendas. Pero lo principal en el budismo es la transformación de nuestra mente. Y es una disciplina, una doctrina que proviene de el Buda Shakyamuni, el Buda histórico. Y él era de la India. Él nació en la India y pertenecía a una casta de reyes, era hijo de un rey. Y no era un rey cualquiera, porque había pues muchos pequeños reinos en la India, sino que era un rey bastante importante. Gracias. 메제델로 고야디 잘라 가리고 고여로 왔다. 예보지기 계세인데 산님이 제가 되게 열에스 이내양 덴데 디부소소버 되게 디양 디 루기 디지다 생기 디지 타토고 공토고 유메 딱제나지 달 자야 동야 고야 원시고가 저와 대삼기 디지 타토버 디진도 그메버지 인디전에 네 생기 되네 디지 두단디 딱제나 버제 된데레스 Por lo tanto, él era un príncipe que tenía todo lo que nos podamos imaginar de la época
y mm, tenía todas las comodidades, todas las ropas que querían, las comidas más deliciosas, pero él se preguntó si realmente a través de esas cosas, a través de toda esa abundancia material, se podría lograr tanto la felicidad física como la felicidad mental. Y estuvo analizando, ¿no?, a ver si realmente obtenía tal tipo de felicidad mental a través de los objetos materiales y se dio cuenta de que no, que todo eso no era suficiente. Then there's a Sanjay Sunday, the important in a quarrel, Mima, Gilwama, Cascalpe, and the Gala, Naminas or Nezudik Sine, give it to me. That so Dungedos, so Doctor Sovene, give it to me, Janguachave to me, and a Gawa, Gawa, Nawa to me, and a Chewa. All the get sick design, Gongi, the design of John Shane, you give me like Jessica. Take it to me, take it, and it 랑시제는 연구여베 야 주다 젤라데는 연구여베 되게 동에들에 타르베 탑시 여베스 저번고 진남버스 다지당데 랑시제 샤오네 타리아 지요 마레스 다들 타로 쳐와라 얘네 나게 셈기 주 숙첨보스 다토나 엔동에들에 타토 그레스 야게 랜딩이 버레스 Ransigina de tarpayo mares. Ina tu tranquila que payina. semla juwa 숙첨보 다토나 Vale. 안 텔레데네 얘네 되게 동에디 방야지 용도 그레스 Y un día se fue a dar un paseo al pueblo vecino y estuvo observando la vida de la gente del pueblo y se dio cuenta de que existía el sufrimiento de una manera muy visible, ¿no? Y entonces vio cómo existía el sufrimiento del nacimiento, el sufrimiento del envejecimiento, el sufrimiento de la enfermedad y el sufrimiento de la muerte, que estos son 4 sufrimientos ejemplares, ¿no? Y estuvo preguntando también a los sabios de la zona y les preguntó, ¿y ese sufrimiento que yo veo es, digamos, es un sufrimiento que es connatural a los seres y por lo tanto no nos podemos liberar de él, ¿no? Es, digamos que no nos queda más remedio que sufrir. O depende de causas y condiciones, por lo tanto podemos eliminar esas causas y condiciones. Entonces le dijeron que el sufrimiento se podía eliminar haciendo un proceso de transformación mental. 어디가 제가 제는데 나 에는 난소 세지기도 나당 안조 세기디 대진디 나로라 나 세디라 나 카리레스 라위메나 인제 속보당 내가당 내 이천이 වෙ나네 나의 나기 제치셔디 내 삼로 세디 제치 뭐임버디 도마르닥제디 남버레스. Entonces estuvo analizando la realidad y entonces pensó en yo, en nosotros. Lo primero es el yo, ¿quién sufre? Sufro yo, sufrimos nosotros. Y como lo primario es este yo, estuvo analizando qué era este yo. Y vio que el yo podía componerse, digamos, del cuerpo y la mente. Y que dentro de estos dos lo más importante era el pensamiento. En términos de sufrir o no sufrir, lo más importante era el sufrimiento, el pensamiento, y entonces estuvo analizando su pensamiento. 야 개벨로스 되잖아 대화용 이야기 시 개벨로스 하지 야 동네 점바치니지 미개벨로스 너는 녀몽들이야 자외 녀몽 받아 녀외 녀몽 받지 어디게 뒤쳐봐나지네 디 소수줄에 도나 녀몽 기생으로 가져 예외 쪽에 동네 지야지다 개벨로디 가져 마와지요이나 대반적이 요디 공기 다 윤제기를 받아 땡중기를 봐 생각을 배도하네 제반하지 어도전에 롭좀 도만아야 되게 전부 되지나요 그래서. Y entonces, como estaba haciendo este estudio sobre los pensamientos, estudió qué tipos de pensamientos
había, ¿no? Entonces se dio cuenta de que había muchos diferentes tipos de pensamientos, que se podía realmente hacer una presentación psicológica de cuáles son los tipos de pensamientos que tenemos, y hay muchas divisiones entre tipos de pensamientos, conceptuales, no conceptuales, etcétera. Y había una división entre los pensamientos que era muy importante, que eran los pensamientos virtuosos, los pensamientos no virtuosos y los pensamientos neutros. Entonces él se dio cuenta de que los pensamientos y emociones virtuosos eran aquellos que te llevaban a ser tú más feliz y las personas a tu alrededor también más felices. Los pensamientos no virtuosos eran los que inmediatamente te hacían infeliz y también que hacían infelices a las personas a tu alrededor. Y estos pensamientos no virtuosos se llaman las emociones nocivas, ¿no? Y hay distintas también clasificaciones de las emociones nocivas, por ejemplo, las emociones nocivas raíz y luego las emociones nocivas secundarias. Esto lo podemos ver en la presentación de teoría de mentes, que es una asignatura de psicología budista, que nos habla de todos los tipos diferentes de conciencias, de mentes, de pensamientos, emociones que hay. Entonces, las emociones nocivas son aquellas que nos hacen sufrir y que cuanto más tengamos, más vamos a sufrir. Luego tenemos, o sea, vean, tercer tipo, las virtuosas, las no virtuosas y las neutras, que son, digamos, de términos morales, neutras. 다 자가래야 되도 대상에 있기래. 제베세는 보고 추추지 계속은 마음발에 되게 용그래서네. 야 근데 그 뭐냐면 근데 요레스. 건조 부디 소볼라 따제치야 다 라발라 따제치야 다 되는 근데 뭐냐면 따제치도 다대 부디 장도 부디 예부 제외나 예부 보라스 나를 대외나 예부 배톱 전부 쉬고 차서레스. 공 마음발을 쳐봐야 오지 쳐봐 쳐봐이나 아니 쇼지기 연내 싸움이 제가 차서를 했는 롱데들이 나요. 사도들이. En la India, seguramente lo seguís teniendo, dice Kesela, había la costumbre en la época del Buda de que cuando nacía un niño o una niña, sobre todo si era alguien tan importante como un príncipe, ¿no?, se hacía una adivinación, se llamaba un adivino para ver cómo iba a ser la vida de esa persona, ¿no? Y en la época del Buda, pues sí, llamaron a un adivino y este adivino dijo, si este niño, si en el futuro es un rey, si se dedica a la política, pues va a ser un rey muy poderoso. Pero si se dedica a la religión, entonces va a ser un gran sabio. 아니 제부세상 로 제부세상기 다니 보고디 마음발에 제부서 그래. 공 지 가리 지우여든 지딘디 된 지우여 되겠어. 아니 동네 마통 답시 저도 상내 답시 가요 제그랬어. 이나 사실 근데 되게 미마지라 소소라 동네 여바다 메라 동네 여바다 또 간가 딱제나는데 아니 동네 여바 되게 제가나 지 동네라 소버시 다 되게 동네들에 타르바치야 탐람 되게 두게 따연데잖아요. 단지세야 됐으네. 제부 사야 동야 거야 거라는 튼지 카레 고고 때위네 양 먼저래 선디기 때와다 야타주도스 이나 대화 템포직다 자는배 대화 디지부서 소바직디 다르도게 대화지 세고야디 제정벌에스 산직들의 송벌에스. Por lo tanto, su padre, el rey Suddhodana, no quería que se dedicara a la religión, porque dijo, bueno, que el adivino había dicho que había esa posibilidad de que se dedicara a la religión y él decía, no, yo quiero que sea un rey, mi hijo, ¿no? Y trató de evitar que viera sufrimiento para que no se le saliera esa tendencia de pensar en el sufrimiento. Pero no tuvo éxito porque pues, su hijo al final vio el sufrimiento, vio el nacimiento, el envejecimiento, la enfermedad, la muerte y pues se puso a pensar en cómo podía eliminar ese sufrimiento, ¿no? Si había alguna manera de eliminar el sufrimiento y gracias a que también por otro lado tenía todas las comodidades del mundo, pues se dio cuenta de que ese no era el modo definitivo de eliminar el sufrimiento, ¿no? Se podía seguir eliminando el sufrimiento corporal temporalmente, ¿no?
pero no todo el sufrimiento, ni el sufrimiento mental. Entonces quiso aprender un modo de eliminar el sufrimiento de manera definitiva, no así de manera temporal, y la manera última, ¿no?, de eliminar el sufrimiento. dos 다와이나 산제 준비 되게 되도 공부 시단들 다와이나 먼저 섬제 상황으로 소소 구조를 자 직체 돼야지 즉 가래이나 즉 책이어로 가래 책이어서는 대화 책이어래 동해들에 줘야 답시 책이어지 차대요 근데 상황 직벌에 되어 왔어. Si lo pensamos, nos podemos preguntar por qué se mueven los seres, ¿no? ¿Por qué se mueven los animales? ¿Por qué nos movemos nosotros? Siempre todo lo que hacemos es porque buscamos la felicidad, buscamos el estar bien, ¿no? Estar contentos, estar cómodos, etc. Entonces, por un lado, ser felices y por otro lado, buscamos no sufrir. Por ejemplo, ¿por qué ella está moviendo la mano así? Porque quiere eliminar el sufrimiento del calor con el abanico. Esto es un ejemplo, pero en realidad siempre todo lo que hacemos, todos los seres es con ese mismo fin. Todos los 8.000 millones de seres humanos, por poner el ejemplo de los seres humanos, nos esforzamos únicamente para conseguir felicidad y para eliminar el sufrimiento. Y esto es algo que nos ocurre a todos. Ponemos el ventilador. Igual que el undi ponlo bajito, ¿no? Poquito, no pasa nada. Aquí bien. Así bien. Muy bien. Esto, muy bien. ¿Aquí bien? Sí. Oh, muy bien. Yo sí. Chada. Yo, no pasa nada. Karina, yo todo también. Todo bien. No, todo bien. Cualquier cosa me vale. Sí, es lo que sí. quiere decir. 아니 어디래 쟤네 다 전다징부디 산제준데 되기 발라기 숨는 시 예시 종네 쇼어베스는 쇼어 말했어 공기 나 메제 딜레다 되지 야고도 응해야 저란돌 펜도치도도 제 딜레 펜도치도 이네야 저 치마타 아니 섬제 망보제를 펜도 줘야 체도 응해 섬디 원에 전에 약쉬나게 약쉬지 소야라 Entonces, finalmente, como sabemos, el Buda, Siddhartha Gautama, no siguió el camino que su padre quería para él, que era el camino de la política, de convertirse en un gran rey, ¿no? Él dijo, sí, es verdad que si yo fuera un rey podría beneficiar a muchas personas, a muchos seres, pero solamente para esta vida. Y en cambio, si sigo el camino de la religión, voy a poder beneficiar a los seres sensibles, a muchos más seres y a más largo plazo, ¿no? No solamente para esta vida. Y para eso tengo que seguir un proceso de estudio, reflexión y meditación. 이나 보고도 다른 부지를 친제 연대 참부지 장 안에 왜 파만 빈자래 단다자마세 마음발을 유르비 대화도약 치에도 그 저주 동동지 르당제네 중중의 대화들 르당 첨부 대화도야 답시잖아 공부 장고 쓰기로 왔어 산지에 다 된대지 답람지 세버레스. Por ejemplo, imaginemos que en una familia tienen varios hijos y uno de ellos, en vez de quedarse con la familia y aprender las cosas de la familia y no sé, llevar la vida como los demás, se va a lo mejor muy lejos a aprender cosas nuevas y muy interesantes y muy importantes durante un tiempo y luego vuelve y consigue que
con eso que él ha aprendido, consigue hacer que la familia prospere mucho y que todos sean mucho más felices. Pues esto sería un pequeño sacrificio que él ha hecho, pero que realmente ha tenido un beneficio muy grande. Entonces sería como más inteligente, digamos, esa opción. Ngā tīne chēni kōng lō yīshī sāgu bōtō jebē pōrāng lō shū, lō yīshī sāgu chēla nē Kōrāng kī gōm jāgā lā, tō sāng gōm sūm nāng kā lā. Tēdī jāgā kī kēwa tīne sādū kēwa tīne kōndi lō gōm jāñi yāgu tīne yō rē, o tō chū lē yāng gōm jāb tāng tō chū chī. Ān chō chō sēm lā tāk chē chēni, sēm nā lē yā tē, tōngē yōng sē sām lō kārē rē, tēwa yōng sē sām lō kārē rē, tēlē chē wā nā nē gōm rūm nā pā rē. Cuando tenía 29 años, abandonó el palacio y se fue a estudiar, reflexionar y meditar. Y estuvo aprendiendo con muchos maestros de meditación que había en esa época en la India. Y sobre todo, lo que él quería investigar era cómo somos felices, ¿no? De dónde venía el placer, la felicidad, de qué tipo de pensamientos a nivel mental y de dónde venía el sufrimiento, ¿no? Qué tipo de emociones, pensamientos os hacían sufrir. Nació ahí en Kapilavastu, en Lumbini, cerca de Lumbini, ¿no? Y sobre todo meditaba en un sitio que se llama Narayana, yo creo, ¿no? Narayana, que está cerca de Bodh Estuvo meditando durante 6 años, a veces en cuevas, a veces cerca del río, en distintos lugares ahí, en esa zona. Entonces él en Bodh Gaya fue capaz de conocer el modo de existencia de la mente, el último de la mente, y en ese momento eliminó todos sus defectos y adquirió todas las virtudes. Esto es lo que llamamos en el budismo iluminación. 상계에서는 부다사디 배마제바다들 주그리 상수단에 sem게 껴되게 상마 상바 sem게 껴게 되게 녀몽바다 시제지바데 상바 계스단에 아니 또 고야기 ten고야기 저 상말로 타르지마 켐바 상계사차레스. Esa palabra, la iluminación, despertar, ¿no? Que es la palabra que en el sánscrito se dice Buda, que en el tibetano se dice Sangye, que tiene como 2 partes, ¿no? Que se corresponden con el sánscrito, que es Sang, que es la primera parte de la palabra, significa purificar. Entonces se refiere a purificar todas las obstrucciones, que hay 2 tipos de obstrucciones en el budismo, hay algunas que son las aflictivas y otras son las cognitivas, la purificación de todas ellas. Y luego está la parte gye, que significa como expanderse, que se simboliza con la apertura de un loto, ¿no? de una flor de loto. Y eso lo que significa es que adquiere todas las virtudes. Se desarrolla completo, ¿no? Ahí tenemos una foto del Buda. Y veis que hay como muchos rayos de luz de colores que salen alrededor. Aquí, sí, sí. Que salen de su cuerpo hacia todos lados. Entonces, como adquirió todas las virtudes, eso se pudo ver, digamos, desde fuera, porque la mente y el cuerpo tienen una relación de como albergado y albergue, ¿no? Pues la mente está en el cuerpo y por eso como que tiene la mente tiene influye en el cuerpo, ¿no? Entonces se puede ver en el cuerpo las virtudes mentales del Buda en la forma de esos rayos de luz de colores. Manzo jikding di ngana zo saji tongjo konjo la soba tende ki sosa rewa chen choba ina
ngajibu chung sirwa. Ngone samjime je jogi mena we dewa ji chungne. Andedo gamen karsu ngorasna sabshi chodewe sende mache. Dojidawe choshi kowe nyesons. Mara kom jamne 다두게 대화대 랑가디 예송 이내야 단데디 랑가디 메시달 상관을 시작하더나 시스 개민도 나라지고 검룹 냠내도 지진 소소로 용화도 지 수기 신 당부대 숨바레스. Entonces él experimentó en ese momento una felicidad inimaginable, que nosotros no podemos imaginarnos, no tiene nada que ver con la felicidad que nosotros experimentamos cuando logramos cumplir nuestros objetivos o nuestros deseos, ¿no? Él, lo que experimentó fue esa iluminación, que fue algo tan inimaginable que él no pensaba que pudiera compartirlo con nadie, que nadie lo iba a comprender. Entonces, por eso las primeras palabras que dijo después de iluminarse fue: he encontrado un Dharma semejante al néctar, profundo y calmo, sin elaboraciones mentales, luminoso y no compuesto. A cualquiera que lo muestre, nadie será capaz de comprenderlo. Mejor pues callar y quedarme en este bosque. Entonces, durante un tiempo se quedó en el bosque sin contárselo a nadie porque no le parecía que nadie lo iba a poder comprender. 다치산 내송도 전에 다다미다 되게 신이 믿을 거데 다 뒤지는 시기 쳐야 돼 대화 쇼주야기 쳐야 돼 근데 전화 삼는이 송로나 쉬네 산제벨로 다 님이 쉬고제라 와르나실라 서나트사데 어딜해야돼 중국 거로레스 덴바시스야 돼 송버레스 산제가 쳐 근데 대제라 작업 풍벌이라 시징이 쳐송 엔데제라 오샤리 있어야들라 담말에 관나바치베 중고송 이네 암라와디 어델라 상악 중고도 거지 또나 너당하기 중고를 봐숨 하는가다 제베 시티를 줄 건나브레스. Y entonces había algunas personas y algunas deidades también que eran especialmente sabias por la zona, y se dieron cuenta de que algo le había ocurrido muy especial. Entonces decían, ese Dharma semejante al néctar que él ha encontrado, nosotros también lo queremos encontrar. Por lo tanto, fueron a pedirle que por favor les diera enseñanzas. Y él aceptó. Eso fue 49 días después de haberse iluminado, y dio enseñanzas sobre las 4 nobles verdades en Sarnath. Y después, otra vez, en el Pico del Buitre, dio unas enseñanzas sobre lo que se llama el Prajnaparamita, ¿no? Los sutras de la perfección de la sabiduría. Y después, en Vaisali, dio el tercer giro de la rueda del Dharma, que fue sobre la distinción de los fenómenos, ¿no? Y bueno, luego en Amaravati hubo como un cuarto, que a veces incluye entre el tercer giro de la rueda del Dharma, que fue sobre Tantra, las enseñanzas del Tantra. Ahí está en el medio, está el Buda, Siddhartha, y está rodeado por 17 panditas, que significa como profesores de universidad, grandes sabios de la Universidad de Nalanda. Entonces hay 108 volúmenes de las enseñanzas del Buda escritas y traducidas al tibetano. Y unos 225 dice que son volúmenes de las enseñanzas de estos otros sabios indios que fueron apareciendo después, que se tradujeron también al tibetano, y al traducirlos quedan 225 volúmenes. Y luego hay muchísima, por supuesto, literatura budista posterior de maestros tibetanos y de indios. Y aquí tenemos un montón de libros, ¿no? Y si vais a la biblioteca, pues muchas más. Y todos hablan sobre lo mismo, principalmente, de transformar la mente.
El Buda dijo muchísimas cosas, explicó muchísimas enseñanzas, pero se puede todo resumir en una sola estrofa. 예초에 가리 있으나 셈도야디 있으니 찍찍 숨으레스. O lo podemos incluso resumir en una sola frase, que sería: mi doctrina consiste en disciplinar la mente. 셈도스는 가시거서는 셈게 맞 라라네 셴라네 트레라네 폴로네 이게 삼로릭디 매버소레스. Disciplinar la mente, ¿qué significa? Pues eliminar los pensamientos negativos que me dañan a mí, dañan a los demás, nos dañan a corto y a largo plazo. This dune sem sangbochi rala pen shenla pen negal pen tadul pen yigi samba sangbodi kajo tudu majeba jeba ta jeba kongbedu tanju dis. Y por otro lado, promocionar todos los pensamientos que son buenos, que son positivos, que nos hacen felices a nosotros y a los demás a corto y a largo plazo, y generar en nuestra mente aquellos que no lo hemos tenido nunca, ¿no? Pues algún tipo de gran compasión, y los que ya tenemos, mejorarlos y aumentarlos cada vez más. Pero ya 산적 주디 셈두색 찍찍찍로스. 네도 저희는 찍도하다 Entonces, si decimos que la doctrina del Buda es disciplinar la mente, sería como una sola cosa, no como el puño ahí, ¿no? Una sola cosa, ¿sí? Pero ¿cómo lo disciplinamos? Por ejemplo, tenemos que eliminar la ignorancia, el deseo, el odio, que eso es lo que se llaman los tres venenos. Y si eliminamos todo esto, entonces nos aseguramos de que vamos a ser buenas personas, vamos a tener buenos pensamientos, buenas emociones. Y entonces, por eso la estrofa dice: no cometas ninguna acción negativa, realiza abundantes acciones virtuosas. ¿Qué sería esta? Realiza abundantes acciones virtuosas. ¿Y qué hay dentro de las acciones virtuosas? Sería como una escalera, como si fuéramos de un sitio a otro por una escalera, y entonces vamos subiendo por los escalones que son gate, parasamgate, bodhi y soja, que es un sutra que simboliza los distintos caminos por los que hay que ir. Que son virtudes mentales que nosotros podemos adquirir mediante la familiarización a través de la meditación. El Buda dijo: yo antes sufría, tenía emociones negativas, pero a través de un proceso de aprendizaje y de familiarización con la meditación, pues he llegado a un punto en el cual ya no tengo ningún sufrimiento, ninguna emociones negativas, y todo lo que tengo son felicidad y virtudes. Y vosotros podéis llegar a ese punto también. Si nosotros hacemos este proceso y vamos purificando nuestra mente y adquiriendo cada vez más virtudes, eliminando las emociones y los pensamientos negativos, entonces lo que vamos a conseguir es protegernos a nosotros mismos. Y por eso el Buda decía: tú eres tu propio protector. Y es este proceso a través del cual nos vamos a poder proteger. Pero si en vez de eso seguimos como estamos hasta ahora, que es: yo me dejo llevar por mi mente. Mi mente se deja llevar por los pensamientos conceptuales. Y de esta manera yo soy como una especie de esclava de mis pensamientos conceptuales, ¿no? De mi mente. Pues entonces lo que vamos a conseguir es
que seguir en lo mismo que estábamos las vidas anteriores y en vez de ser nuestro propio protector, lo que vamos a ser es nuestro propio enemigo. 어쨌든 산지 좀 되게 다녀 처치니 처치하나 마제나 대화 찍버래 대화 두답디 탑시 쳐고레스 다녀 계시 녀 처치니 지금 왕도 다음에는 대상 건설 지디 제론이나다 접종이나다 매나다 셀레야 색바다 제바다 다르베 에네소스 배주단다 그런 무슨 요하는 시 매초에 될량 운주 꼭주 신도 꼭주 신도 숨요래 대나네 아니 무슨 셈에 따제체 제바셈에 따제체 이지 셈마다 농소를 때네 딱제하고 체 인데서 제론당 캐너지 색제다베 세션도 락바탈랑 아이가 랑어 차이 그지미스 예스저디 딱제체는 가져 제외 쪽에 쓰나 전화지운 그래 애는 냠내 지당 그래 맞는데 무슨 제바탄 숨바가리 아 무슨 제바탄 지도고 그러가 이지 제바 어디에 제바 지었으면 에스 셰제네 숨나 주지기로 숨 데이터제체네 소소 셈려야 전화 저랑 셈려야 되래 뭐 용부도나 애는 냠내 지쇼스 이런 대바점당 90점 저기 예철이야 대바치고 그 말에 숨버렸어. 저기 봐. Entonces el Buda dijo, bueno, tanto si sois practicantes del Dharma como si no lo sois, es muy importante que conozcáis cuáles son los modos para conseguir la felicidad. Y yo voy a enseñar, yo enseño estos modos en la doctrina de Buda, estos modos que son para lograr la felicidad, pero no debéis simplemente escuchar lo que yo digo y creerlo, porque esto no va a servir de mucho, sino que tenéis que hacer un análisis propio y realmente ponerlo a prueba, investigar, explorarlo y a ver si realmente funciona o no funciona. Y entonces esto lo podéis hacer, en esa época se decía como un orfebre, cuando prueba el oro, lo corta, lo raspa y lo quema. Entonces son como 3 acciones que se hacen para comprobar la bondad del oro, ¿no? Si el oro es bueno o no es. Y lo mismo tenéis que hacer con mis enseñanzas. Decía el Buda, lo que tenéis que hacer es que hay también 3 acciones, que serían 3 modos de análisis de 3 tipos de fenómenos, porque dentro de lo que él decía, pues había 3 tipos de realidades, ¿no? Pues unas son las realidades obvias, otras son las realidades ocultas y otras las realidades extremadamente ocultas. Las realidades obvias se pueden analizar utilizando la cognición directa, que es como por ejemplo viendo, pues esto es blanco, pues lo ves directamente con una cognición directa visual, ¿no? Luego las realidades ocultas, para ellas hace falta un análisis más relacionado con la lógica, que sería como por ejemplo una cognición analítica. Y para las afirmaciones que tienen que ver con los fenómenos que son extremadamente ocultos, entonces el modo de análisis sería también cogniciones analíticas de confianza, un tipo de cogniciones analíticas concretas. Entonces él decía, hay 3 modos de análisis para 3 posibles tipos de objetos analizados. Y después el Buda nos decía, pues si realmente después de esto veis que os sirve, que os funciona, que va con vosotros, entonces practicarlos y no creáis todo lo que yo digo simplemente por respeto a mí, porque soy un famoso, a lo mejor maestro. Y entonces esto lo dijo con estas palabras, dijo: monjes y eruditos, tal como examináis bien el oro quemándolo, cortándolo y raspándolo, así es como debéis aceptar mi palabra y no por respeto a mí. 다가스 대바자 마인바 가르치에네 산지게 뒤송거래 송버텔에 되네 좀지 가리요래 세리다 템베 삼로단다 그래요래 생각을 버디 야게 단다 그래서 뭐 가려요래 딱제 지야 되게 단달로 좀 지심바래 당한줘야 단다 비지니 마요 구쇼라 좀 지디양 롭젠도도 도도 장료래스 단다 단달로 좀 잔다데레스
como habéis visto, a lo mejor si habéis visitado también otros monasterios o en este mismo monasterio, pues hay debates, ¿no? Si habéis visto a los monjes debatiendo, ¿no? Debatiendo todo lo que se aprende, después se lleva 건조 통해라. y se debate. ¿Lo habéis visto? Sí, sí, sí. 아, 네 다제. 어디 쇼고리. 야야. 아니 보고 된저때. 네네네. 배만 보여라. Que digan, ha chocado con Mendoza. Bueno, pues eso son debates lógicos, un poco como lo que se hacía en la época de la Grecia de Pericles, ¿no? Es que había un método lógico de debates y se utilizaba ese método para debatir. Esto es lo mismo. Tienes unas reglas lógicas que no son iguales que los silogismos en bárbara, aquellos de los griegos, pero hay otro tipo de silogismos aquí también que están estructurados de una manera diferente pero funcionan igual. Y entonces se utiliza para analizar todo lo que se va estudiando, para que en nuestro conocimiento no se base en la fe, sino en realmente un análisis y una reflexión, ¿no? Tiene que estar de acuerdo también con la ciencia y por supuesto con la lógica. Entonces se estudia muchísima lógica en los monasterios. De hecho se estudian años de lógica antes de empezar a hacer ningún otro estudio, y después cada año además se dedican unos meses solamente a la lógica. Y bueno, como habéis visto por ejemplo hoy, Geshe-la decía, habéis visto a la Gyala Rinpoche también dando una lección, ¿no? Aquí. 건조야 개원 뭐 공개 꼭 마티안 저거요레스 그때도 양로 좀 잠을 También conocía su anterior reencarnación, dice Geshe-la. 얘네 다단데 영시디안 Este niño que habéis visto, 미 배웠단 말이야. 지금 장보 미세요레스 y también su anterior reencarnación era una persona con una inteligencia superior, muy inteligente. 개원 엄마도 줘야 세부 체험해야 된다. 이렇게 딱전도 먹고. Y él, el Rinpoche, la reencarnación, recordaba muchas cosas de su vida anterior y ha mostrado muchos signos de ser la anterior reencarnación. 문에서는 공 야간 샤족이 뭔가 라마치레스. Él en realidad es un lama de Arunachal Pradesh, del este de India. 공통서디 다 노족이 Pero nació en el oeste, en Ladakh, en Zanskar. Su Santial Dalai Lama lo reconoció y dijo que sería bueno que estudiase aquí en la escuela del monasterio de Namgyal. La primera vez que nos conocimos, que Rinpoche tenía 4 años, yo no lo había visto nunca y él no me había visto nunca también en esta vida. Y Rinpoche me dijo, Geshe-la, usted me dio, hace años me dio un libro rojo que yo lo tengo guardado todavía. Tenía 4 años. Yo me quedé pensando, ¿quién es este lama? Yo nunca lo había visto antes. Y luego ya supe que era la Gyala Rinpoche. Y entonces yo pensé, sí, pues su anterior reencarnación era un amigo mío y nos habíamos visto, ha venido a mi habitación porque venía para las enseñanzas de Santial Dalai Lama. Y se quedaba conmigo en mi habitación a veces. Entonces luego llamé al asistente de su anterior reencarnación y le conté la anécdota de lo del libro rojo que me había dicho el niño, y él me dijo, pues sí, es verdad que usted le dio un sutra que se llama el Sutra del Loto Blanco a la anterior reencarnación, y estaba, el libro es rojo, tiene las tapas rojas.
ngati samganan shay samga es rigan chakbunan. Entonces le pregunté al niño, ¿y dónde está? ¿Ah? Preguntas ahora no. O sea, ya terminamos esta historia, ¿no? Le pregunté al niño, ¿y dónde está el libro? ¿Dónde lo tienes guardado? Entonces me dijo, lo tengo guardado en la cueva donde estuve haciendo un retiro. 지난게 samgan 거에서 chakbunan rigan. Le pregunté, ¿dónde estaba esa cueva? Me dijo, no, está arriba en la montaña. 안데나 가르쳐 삼대is. Y estaba allí haciendo un retiro. 거기 쪽 잡으시 꼭 공마당 인념도 삼대is. Entonces me dijo, ya se había liado un poco, porque era pequeño, y me dijo, bueno, mi anterior reencarnación y yo estábamos haciendo un retiro juntos ahí. 산제 samgan한 산제 좀 되대 배송스. Y el Buda vino a vernos. 어디에 배 전주 가르치지 뭔고. Sí, contábamos esas historias yam desde sabotene pequeño, mongo. esas historias así muy extrañas, 미 람죠 밤에 람죠 뭐임바. que no se las había contado a nadie, 배 que 괜찮다는 뭔고. se ocurrían a él, ¿no? 근데 지당이 미개왕어만 챙이도 저양 되내라고 열었어. Sí, En hay, la bueno, mente muchas te ve personas, ya, como ya. sabéis, que recuerdan vidas pasadas, y también dentro de los maestros, de los lamas, también hay muchos que recuerdan sus vidas pasadas. 어디 된다 남배추 또네 심 교주다나 쳔델 교주 갈아간다 다 사와디 개와지마야 야르야르 땅야기 어도스 도스도 Sí, nosotros transformamos nuestra mente a través del Dharma. Esta transformación no la vamos a perder cuando muramos, sino que vamos a seguir avanzando, digamos, en las siguientes vidas. 디레 그리바 텔라 에네 낭처 기념년도 단도스레스 Y entonces esto es el modo como funciona la religión interna, como dijimos al principio, que Nangche, que el budismo significa religión interna. 제장 부디스모세 부디체 엔디 남다르체 엔낭처 기님부체 다델라마의 거체 랍사이스 Y entonces, bueno, hemos hablado del budismo, hemos hablado de la biografía del Buda, hemos hablado sobre la mente y hemos hablado también sobre Rinpoche. 오야 다드네 제르단데 베망고시르 당한 텐데질 삼시하기 저 Pero bueno, eso se podría explicar, por supuesto, muchísimo más largo, pero hoy lo vamos a dejar aquí. 아야 괜찮지 ¿Y qué pregunta tenías? Yo tenía, como ha hablado de que el niño con 4 años la reconoció a él, ¿qué años tenía él cuando trataba con el anterior? Que sea cuando que la de tanda de puguti tanda los sí yo que hablan que eran su hierro ahí 그래 y ne que van oma nala que era ni la nueva yo que habla que sea la de que coloca chere 알레 대두상알로 숨주날 sería como 30 años dice. Pero bueno, tiene también Sumju algunos Shizui estudiantes Nale. que han sido sus maestros cuando él era más pequeño, sí, más jovencito. 아니 공기 다들 말로 숨주날이요 숨주 십주날로 공 망고 베게래 Sí, desde los 30 a los 40 años, así estuvimos viéndonos de vez en cuando. 아니 레도 지기 양장에잘 배우래스 Y bueno, por una relación de karma, ¿no? Pues ha vuelto a mi casa. 아니 그러나 랩다한테 얌세버지 겨울무지 상갈 배우라 Ah, 아무라래 어들이 무지 베게래 나이 인지미지 데르로 그래서 아무가 냠도 그래서 eso fue también muy extraño, como lo encontró su santidad el Dalai Lama, porque su santidad fue a visitar Zanskar. Y ese día el niño le dijo a su madre, hoy va a venir un Rinpoche y tenemos que ir a verlo. 네 인지미지 아무가 냠도 그래서 아마 Sí, mamá, tú y yo tenemos que ir a verlo sí o sí. Es muy importante. 되네 아무라 냠도라 텔레페 에네 건디네 어디 데려야 돼 랍들 샤스ungen 어디 칠샤 Y entonces fue cuando fueron a visitar a su santidad el Dalai Lama, que había muchísima gente con eso, pero su santidad lo reconoció y le pidió que viniera a estudiar aquí. 뭐 딘데 치래 ¿Alguna otra pregunta? Sí. El otro día estábamos comentando el grupo que dedicarnos a los demás es como algo muy bueno, muy beneficioso, que nos va a hacer sentir a nosotros también bien. Pero llegamos a la conclusión de que si nosotros nos descuidamos, no podemos seguir ayudando a los demás. Es mejor trabajarnos y cuidarnos a nosotros primero antes que a los demás.
que la ngacho ti que santi con la que se venisa. La ngacho mi la ropa chena ani ti abutos sembala pean pente kire ani so ya lan pento kires. Tere tere. Yini yang ngacho lo doba chileso. Tampo tampo ni ani mi la ropa chena. Peche ya roba ya buche tu kimare ni so la yo no le kire ni tampo peche so lo option chepata ya mena tati da chepa ina ya mendos candendos. Ale. 대한 다오레스로 대한 좀 지요래. 산지 좀 되게야. 당고 빨라다 아무라 로봇 제제 어두 점네 뭐 슈체 소소 셈 야랑고 템바 야고 세 제레 파마 첸디단치마 아무라 산지 되게 아무라 원에디 니마 되우제로 통라 산지 제레 주리 되네 라유를 숨지다 숨을 배 아무라다니 라유미라 라유기 라망고라 쇠송 엔 빨라 로 전부 차들은 산지 좀 되게 산지 산이야 쇠송 어도 전에 변도 첨부집도 들어왔어. 어디 얘네가 제첨부 제를. Ale con sangue chavo jela lo dunjela. Tonso amala. 말만. 종네. Ale. 종네. 아마라 원에도 좋아래. 아니 산지 아마라 빈자기 얘네 산지 소중나. 여기다 뭐. Ale lo rere. 니마 되질. Ale lima dunjela. Tonso ale macho. Pues sí, claro, eso que dices tienes cierta razón, porque, por ejemplo, en el caso del Buda, podemos ver que en su biografía, él, en vez de quedarse en el palacio con su familia y haber, por ejemplo, ayudado a su padre y a su madre, pues eso no hizo eso, se fue y logró convertirse en un Buda iluminado y después pudo ayudarlos. Pues, por ejemplo, sabéis que es famoso que él después de iluminarse fue a visitar a su madre, que estaba en el cielo del 33, que le llaman, ¿no? Y estuvo enseñando el Dharma para ella y para todas las deidades que había allí, para ayudarlos. Y también cuando su padre era anciano, le estuvo enseñando el Dharma y lo ayudó mucho. Ya con un conocimiento mayor, ¿no? 다른 나다 구쇼라 춘주도 저양서 춘주리 되래 밤에 님도 맞제세 밤에도 보고도 되고 공발이 샤로 좀 지주에도 춘주간에로 좀 세터잖아 망보질 편도 용거리었네 밤에 되네 보고야 되네. Y por ejemplo aquí veis que hay un montón de niños en este monasterio que son monjes y bueno, no se quedan en sus familias, ¿no? Con sus padres y sus madres, pero tanto sus familias como ellos saben que lo están haciendo porque en el futuro van a ser de beneficio para muchas personas, ¿no? Entonces lo importante es ayudando en lo que podamos, pero no dejar nunca de lado nuestro adiestramiento. O sea, estar enfocados en nosotros, mejorar como personas y luego, mientras tanto, si podemos, ir ayudando a la gente. Pero lo importante es eso, porque cada vez nuestra capacidad de ayuda va a ir aumentando. Por ejemplo, este es mi maestro, y cuando tenía yo 16 años, y este es mi maestro ahí en el Tíbet. Y murió, falleció y ahora renació y ahí está. Hay muchas historias sobre el renacimiento entre nosotros. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una, que igual se sale un poco de contexto, pero ¿de qué fechas estamos hablando que data el nacimiento del Buda? Sangitsu mdenti katu kibareti lo. Ale. Yeah. Sí, es como en el 600 antes de Cristo, ¿no? Hace 2600 años. Y luego otra que sería complementaria, que siempre me ha quedado, la tengo en la cabeza una duda y que una persona sabia de una oportunidad de hacerla. ¿Cuándo empezó el sometimiento del hombre sobre el hombre para que nacieran los reyes? 아니 걔라데 ngacho ti logyuna lati 아니 미칙 아니 미 sembala nyocho gyayati
katu gochu bare penati gebo batabo. 간데 미치 저워체 미sembalati 욕보체 바다 진다. 알레 제보 망보고디 민로 중사회 제라 저 가는 사람지 제라 미도 저 갈아서야다 도저지 신가다비야다 도저 갈래갈래 중으로 엔디게디 메가시 꾸먹 그 도자데 제디잖아 당아돌레 팀 다니지 거기도 에 망보고베 개보세야디 Dice que al principio nació la humanidad y luego poco a poco se fueron organizando y al principio pues, había más caza, recolección, después había apareció la ganadería, ¿no? ¿Cómo se llama? La plantación, la agricultura y al establecerse los humanos en comunidades más grandes por esto, la agricultura y la ganadería, pues también empezaron a haber problemas comunitarios, pues como de ladrones y cosas así, entonces empezaron a buscar una figura autoritaria que, digamos, pusiera orden. Y entonces yo creo que en Occidente dice que será también hay una explicación parecida, ¿no? Sí, lo que no sé qué año sería, hace muchos años. Claro. Primero tuvo que aparecer la Tierra, después la humanidad en la Tierra. Y al principio no había reyes así con tanto poder, pero poco a poco pues se fueron creando, ¿no? Sí, hay historia, bueno, hay una historia dentro del budismo que habla sobre las sobre las generaciones anteriores y contar este tipo de cosas. Entonces, que habla sobre todos los distintos reyes, entonces como que se remonta a los primeros reyes, ¿no? Y luego también hay otra asignatura, una asignatura que es la de las dinastías reales, y luego hay otra asignatura que es la asignatura de los orígenes del Dharma, que también se explican cosas muy antiguas. ¿Puedes dar una definición sobre el Dharma? ¿Qué es el Dharma? Dharma se nakarece esa. Dharma se El Dharma es la religión. Mira, significa transformación mental. Yo quería decir por mi cuenta, porque claro, esto es una cosa más como de lingüista que de maestro, ¿no? Que el Dharma, lo miro a él porque en el sánscrito había esa palabra que es el Dharma, y luego nosotros en Occidente, pues en la antigua Grecia, pues teníamos por un lado la filosofía, ¿no? Ese amor por la sabiduría, y luego se separó de la religión, ¿no? Pero aquí en India nunca hubo esa separación. Entonces, digamos que el Dharma incluía toda la sabiduría, tanto la filosofía como la religión de la época, ¿no? Que había, porque entonces todavía no habían surgido otras doctrinas como la ciencia, etc. Y también le llaman Dharma a veces a los libros. Porque habla sobre la doctrina del Buda y sobre cómo transformar nuestra mente. El verdadero Dharma es el Dharma de los 5 caminos, que está simbolizado por este mantra del Gate Gate para Samgate Bodhiye Soja, que simboliza el camino de la acumulación, el camino de la preparación, el camino de la visión, el camino de la meditación y finalmente el camino de no más aprendizaje,
Entonces es un proceso de transformación de la mente que es lo que realmente se llama Dharma. Sí, porque dicen el Dharma escritural y el Dharma realizado. Entonces este sería el Dharma realizado, que es el verdadero Dharma, mientras que el escritural se refiere a la doctrina escrita. La enseñanza. A la enseñanza. Bueno, la enseñanza también la realizada. Y otra pregunta y ya lo dejamos. ¿Qué diferencia hay entre mente y espíritu dentro del budismo, si es que la hay? Oh, espíritu. ¿Cómo traduzco yo eso al tibetano? No tenemos de eso. Pero lo puedo traducir como yo. ¿Como ego no? Kankelati Nangchen nala Semtang Atman. Le puedo decir en sánscrito, Atman. Atman, da tawore, jiran cocho ina tipeche di donde tawo chil samlo tangiore. Nangchen nala donde yo batao. Dile que barcadieres. Alen Nangchen nane soul 세야지 다 아트마 세야지 요디 디제디 Nangchen 그 자외체는 나 대화도 대화면도 나저 대화도 대화면도 세야디 나라고 다 세야디 타녀도 그 대도용이 다 지어res 얘는 여다 간데 지어res는 아니 나저 나와다 줘지 요 말res 근데 이전에 낭배로려야 돼 소르세 아드마세 랑와 랑자와디 근데 지요 말res 이내 한때는 매우 말인 것도 사와직도 전에 롱고 당고고요래 자도 전에 살로 당고고도 왔어 이어요래 들리네양 소르세다 아드마세기 나와다 주베 다디 요 말res 낭배 떠두나래 빼 세워요스 되게. Esa es una distinción que se hace muy clara en el budismo. Entonces, una cosa es la mente y otra cosa sería la persona, digamos. O sea que el alma se ha definido de muchas maneras diferentes y entonces el alma que ellos niegan es el tipo de alma que se proponía en las escuelas filosóficas no budistas de la época, por supuesto, porque era con los que ellos debatían en esa época, ¿no? Entonces ellos lo que proponían es que existía como, digamos, una persona, o sea, el yo, un yo, ¿no? Yo soy, y que era un yo como permanente, o que incluso podía ir de vida en vida, algo permanente, unitario, independiente, ¿no? Del cuerpo, de los agregados, del cuerpo y de la mente, ¿no? Entonces eso, en el budismo, es un concepto que se niega completamente, no se acepta la existencia de un yo, de una persona o de un alma, se acepta la existencia de la mente y del cuerpo y de un yo, digamos, que existe solamente como una mera designación sobre la base de los agregados que son el cuerpo y la mente. Entonces, no existe tal y como nosotros lo percibimos. Nosotros cuando vemos una persona percibimos persona, pero no existe de esa manera independiente como nosotros la percibimos, porque si nosotros la analizamos entre el cuerpo y la mente no vamos a encontrar esa persona, ¿no? Entonces sí que existe como un sujeto de experiencia, de felicidad y sufrimiento, pero no existe de manera independiente, no existe tal y como lo percibimos. Y no existe tal y como lo definen las escuelas filosóficas que proponen la existencia de un alma. Sobre todo sobre eso se ha hablado en los estos 3 giros más el giro del Tantra del Dharma. Se ha mencionado ese tema una y otra vez, pero sobre todo de manera más profunda en el segundo giro de la rueda del Dharma, que es donde te habla sobre el modo de existencia tanto de las personas como de los fenómenos. Que se llaman prasnaparamita, ¿no? La perfección, hay distintas perfecciones y una de ellas es la de la sabiduría, pues ahí se trata sobre la perfección de la sabiduría. Y estos panditas de Nalanda han escrito muchísimos comentarios, sobre todo, por ejemplo, Nagarjuna, han escrito de una manera muy detallada y muy profunda sobre este tema, de la existencia o no de un yo, según otras doctrinas lo llamarían un alma, por ejemplo, el Atman, que llaman
Por eso el budismo se llama anatman, no hay alma. tengo 제 줄로 가 상문님도 좀 저도 저런 지 대직 송송스 개발지기 되는데 네 저지 단소디 하고도 다 세야지 얘는 뭐 가리레스 다 당보 가능 영어레스 아니 다 타마 가도 그래스 디기 저디기 렌레야 아니 줄로 가게 라만데 되게 중요해레스 어디 거나 그들라 셔저디 닌지 오지도 다 남아요 되게 다음에 있어야지 동력이 남셔야 되게 왜 제부지 송셔야 돼요레스 Una vez a su santidad el Dalai Lama le hicieron una pregunta sobre el yo, sobre el alma, y él dijo que si nosotros nos hacemos 3 preguntas, ¿qué es el yo? ¿De dónde viene? ¿Y a dónde va? Dependiendo de las respuestas que demos, podemos definir todas las religiones del mundo. Entonces, dentro de esas, el budismo sería aquella que propone que no existe un yo, y que es lo que se llama la teoría de la ausencia de entidad, y tanto de los fenómenos como de las personas, y también la vacuidad. Entonces, tanto los fenómenos son vacíos como las personas. Bueno, me parece que se ha terminado el tiempo hoy. Y si queréis escuchar enseñanzas sobre la vacuidad, podéis escuchar enseñanzas antiguas de su santidad el Dalai Lama, que hay un montón en YouTube, en el canal del Dalai Lama. Y también tengo algunas enseñanzas sobre escuelas budistas, dice que será en nuestro grupo del Dharma castellano en Facebook. A lo mejor podéis ver también ahí. Pero ya lo vamos a dejar aquí.